Mis amigos, es un gusto para mí una vez más poder ponerme en sintonía con todos ustedes, esperando que ustedes también estén bien, que también estén en sintonía con la palabra de nuestro Dios. Eh, Estamos de regreso por fin a las temáticas de reflexiones, estamos de regreso en el programa. Les pido una disculpa enorme a todos aquellos que esperan la reflexión del día. No me ha sido posible subir contenido dado a que andábamos en un viaje, ¿no? Bueno, ya les iré contando paso a paso. Ahorita, de pronto, lo único que puedo compartirles es que nos embarga una pena fuerte, ¿no? Dado a que tenemos pérdidas familiares, nos encontramos en situaciones donde no está en el control del ser humano poder dar solución a cosas. Y quiero mandarle un cordial saludo a mi hermano de sangre, a la familia Sánchez Roque, que están sufriendo una pérdida por la causa de una baja que tuvieron en su familia. Les mando un fuerte abrazo, les mando todas mis condolencias. Estamos sufriendo esta pena como familia y deseamos que nuestro Dios pueda restablecer prontamente cada miembro de esa familia, que los ponga una vez más en sintonía, porque mientras que estemos en este planeta vamos a sufrir las carencias, ¿no?, que tenemos como humanos, y las deficiencias que de repente el enemigo pone en nuestro camino para sufrir este tipo de situaciones. Y les mando un fuerte abrazo. Vamos a dar inicio a nuestra reflexión de esta mañana, no sin antes dirigirnos con una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos en esta mañana, que nos das la vida, la salud, que nos permite, Señor, poder continuar con el hacer, Señor, para tu obra, Padre. Acompáñanos, dirígenos en todo momento, Señor. Ponemos en tus manos este canal para que obres tú conforme a tu voluntad, buen Dios. Quédate con nosotros, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 56:9. Esto sé, Dios está en mi favor. Para todos aquellos que están sufriendo, que están pasando por alguna situación difícil, esta gran noticia nos va a dar un alivio enorme para que podamos continuar. ¡Qué gran noticia! Dios está a nuestro favor. ¿Y con qué certeza lo afirma el salmista? Esto sé. No admite dudas, y tal seguridad no se fundamenta en un vacío. En la Biblia, este es un tema recurrente. Se habla del favor de Dios tanto sobre personas individuales como sobre su pueblo. El favor del rey y los efectos que tiene sobre sus beneficios. Proverbios 19:12. Dice que el favor un rey es como un rocío sobre la hierba. La palabra hebrea traducida como favor significa también buena voluntad, don agradable. Procede de una raíz que tiene un sentido de satisfacer, ser grato, agradar y colmar de bendición. Esto significa que tiene la buena voluntad de darnos sus favores para que nos sean gratos y colmen de bendición nuestra existencia. Así como el rocío riega la hierba, Nehemías le pidió a Dios que le permitiera conseguir el favor del rey. Nehemías 1:11. Salomón, siendo rey, conoció lo importante que era para un súbdito tener el favor del rey. Indicó que dicho favor estaba reservado para los prudentes. Proverbios 14:35. Y quizá el relato bíblico que mejor ilustra lo que significa el favor de Dios es el trato de David hacia Mefiboset, hijo de Jonathan. Segunda de Samuel 9. Mefiboset no era merecedor del favor de David. De hecho, como nieto del monarca anterior, representaba una amenaza para el nuevo rey. Sin embargo, por el amor de Jonathan, su padre, que había sido tan amigo de David, Mefiboset fue tratado como no merecía. De la misma manera, nosotros, como hijos de la ira que somos, lo que merecemos es la muerte.
pero gracias a Cristo hemos recibido el favor inmerecido de Dios. El favor de David fue incondicional. Mefiboset no tuvo que cumplir ningún requisito para recibirlo. Igualmente nosotros hemos recibido la gracia y el favor de Dios no debido a méritos u obras que hayamos hecho. La Biblia enseña que Dios está a nuestro favor, pero nunca nos dice que haya algo que podamos hacer para que Dios se ponga en nuestro favor. El favor de David convirtió a Mefiboset de enemigo en hijo y lo sacó del árido escondite al deslumbrante palacio del rey y a su abundante banquete. Nosotros también, debido al favor de Dios, hemos pasado de enemigos a hijos. Tenemos la esperanza de que viviremos con Él por siempre. Ahora bien, hay algo en el favor de Dios que supera con creces el favor del rey, y es que el favor de Dios dura para siempre. Salmos 35. Disfrútalo. Vamos a estudiar en nuestra meditación de esta mañana. Estamos más bien estudiando el santuario, ¿no? Voy a darles un recuento nada más de lo que es el santuario. Vamos a leer el Espíritu de Profecía para entender a grandes rasgos, porque ya vamos atrasados con nuestras meditaciones de esta semana. Dado a que el tiempo es corto para nuestro programa, voy a darles nada más la introducción y nos vamos a ir rápido al día del día de hoy, miércoles. Vamos a leer el título de nuestras meditaciones de esta semana, que general es la luz del santuario. Y esto dice: vamos a leer para el estudio de esta semana Éxodo, Hebreos, Levíticos, Hebreos una vez más, Daniel y Mateo y Apocalipsis. El versículo para memorizar de esta semana es: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a recordar un poco de lo que habla el santuario en términos generales. El santuario original fue hecho en el cielo. Cuando Moisés, que el pueblo en desobediencia, fue castigado de alguna manera, ¿no? Porque cuando Dios quitó su mirada de ellos, anteriormente Dios se dirigía al ser humano. No sé si ustedes recuerdan que Dios hablaba directamente con Adán, con Eva y con la descendencia de ellos. Con algunos habló directamente, pero después de la desobediencia ya no quiso más tener contacto Dios con el ser humano, y por medio de Moisés empezó a tener un trato con ellos. El santuario fue hecho y se le pidió a Moisés que hiciera una réplica aquí en la tierra, ¿no? De ese santuario vamos a hablar, de ese lugar donde iba a estar representando Dios, se iba a estar representando Dios aquí en la tierra, ¿no? Vamos a leer un poco acerca de lo que el chasco que tuvimos hace algunos años ya, de cómo las confusiones siempre han existido, ¿no? Lo platicamos en lecciones pasadas, cómo el ser humano siempre se ha inventado situaciones o cosas, y en especial del día del fin del mundo, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha errado, ¿no? Y podemos poner muchas de las situaciones donde el ser humano, ¿no? Como en el 2012, en el 2000 y así sucesivamente, ¿no? Muchas historias que el ser humano se ha planteado. Vamos a leer un poco aquí de cómo el gran chasco de 1844 fue hecho por la iglesia cristiana en aquellos tiempos por un líder que por error dio una fecha, y se llevaron el gran chasco, dado a que las interpretaciones que dieron no fueron las ideales. Porque estás usando nuestra experiencia gratuita de Spotify.
Me Descubre salió un nuevas anuncio formas de aquí. escuchar tu música favorita sin Me anuncios, salió un donde anuncito sea ahí. que vayas, incluso en modo Déjame que offline se con calle. Spotify Premium. Solo eres tú y donde sea que te lleve tu música. Dice, poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos milleritas, después de orar y de estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. Quiere decir que pasó del lugar santo al lugar santísimo Jesucristo. En ese momento no lo interpretaron así porque hubo una confusión ahí por falta de datos que les falló en ese momento. Para comprender mejor esta importante verdad, observa el paralelismo entre Daniel 7 y 8. Así es de que los voy a mandar a estudiar Daniel 7 y 8. Aquí nada más les voy a dar yo a grandes rasgos lo que implica esta confusión, ¿no? Y cómo aquí fue malinterpretada la Biblia, ¿no? En Daniel 7, Daniel 8, vemos a Babilonia, a Medo-Persia, Grecia, Roma, y en Daniel 7 vemos el juicio del cielo, y en Daniel 8 vemos la purificación del santuario, ¿no? Este paralelismo nos ayuda a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento. En la lección de esta semana vamos a explorar la importante verdad bíblica del misterio de Cristo en el santuario celestial. Recordemos que fue que pasó del lugar santo al lugar santísimo, y no era que iba a venir Jesucristo, sino ese suceso que iba a acontecer allá en el cielo, ¿no? La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos. Podemos leer ahí el conflicto de los siglos, podemos googlearlo si no lo tienen físicamente, y ahí les va a dar una explicación más extensa de lo que estamos hablando hoy en esta mañana. El señor Miller, que fue el pionero de esta profecía en apariencia, ¿no?, que se iba a dar, dice, los que se habían unido a él se suponía que la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14 significaba la purificación de la tierra mediante fuego, antes de poder convertirse en la morada de los santos, ¿sí? Mucho se ha dicho que la venida de Jesucristo, o el final de la tierra, que va a venir como fuego, ¿no?, y que va a destruir el planeta ya en fuego. Esto se debía ocurrir en la venida de Cristo, y por eso buscamos el cumplimiento de ese acontecimiento al final de los 2300 días o años. Pero después de nuestro chasco, investigamos cuidadosamente la Biblia con oración y gran atención, y después de un periodo de suspenso, la luz se derramó sobre nuestras tinieblas, y como resultado de esa desaparecieron la duda y la incredulidad. En el lugar se refiere a la profecía de Daniel 8:14, la purificación de la tierra. Ahora vemos claramente que señalaba la hora final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Pensad en Jesús. Está en aquel sitio santo, no en la soledad, sino rodeado de millares y millares de ángeles santos que esperan su mandato. Y Él les ordena ir y trabajar en favor del más débil creyente que pone su confianza en Dios. La misma ayuda está a disposición de humildes y encumbrados, ricos y pobres. Ahora miren, quiero hacerles hincapié en esta cosa. Esto no es bíblicamente escrito, pero yo no sé si ustedes les enseñaron que cada quien tenemos un ángel que está resguardándonos ahí, que Él es el que nos libra en ocasiones de situaciones, o que está ahí siempre pues ahí con nosotros, ¿no? Aunque no lo vemos, siempre está con nosotros ahí, poniendo tal vez en nosotros el pensamientos, o haciendo o que hagamos cosas que son para beneficio de nosotros, y Él está trabajando arduamente. Esos ángeles de los que está hablando aquí, dice que y Él les ordena ir a trabajar en favor del más débil. Dice, pensad en Jesús. Está
en aquel sitio santo, no en soledad, sino rodeado de millares y millares de ángeles santos que esperan su mandato. El mandato, yo lo puedo simbolizar así, el mandato de Jesús es ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo y compartirles el evangelio, ¿no? Pero también nos dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos ángeles están trabajando en ti, en mí, ahorita, en este momento. Nosotros estamos ahorita como ejemplo, no como manera de símbolo, trabajando como ángeles para Dios, llevando palabra a todas aquellas personas que no tienen la dicha o la bendición de poder recibir palabra de Dios. Por eso dice aquí, y Él les ordena ir a trabajar en favor de los más débiles creyentes que ponen su confianza en Dios. La misma ayuda está a disposición de humildes y encumbrados, ricos y pobres. Consideren el importante hecho de que Cristo no cesa de hacer su solemne obra en el santuario celestial. Si tenéis puesto en el yugo de Cristo, si lleváis su carga, estaréis haciendo la obra semejante al carácter, a la nueva certeza viviente. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por sí mismos el ministerio o el misterio de la obra del sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe encontrarse cara a cara con el gran juez. Todos iremos al descanso en alguna ocasión y nos veremos cara a cara cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día vamos a levantar, dice la Biblia, que Dios va a levantar primeramente a los muertos en Cristo y después van a resucitar todos los demás, ¿no? Los que murieron en alguna situación, que no estaban centrados en la palabra de nuestro Dios, haciendo lo que Dios mandaba conforme a la Biblia, ¿no? El santuario es el cielo. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el final mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos, que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Bien, dicho esto, nos vamos a la parte del día de hoy. Hoy miércoles. ¿Qué esperanza nos trae el santuario, no? Es una pregunta que les voy a hacer ahí. En la parte de ayer vimos el juicio ha llegado, y en la parte de hoy lleva por título la buena noticia del lugar santísimo. Miércoles 22 de mayo. Nada más quiero hacer una pequeña pausa aquí, mis amigos hermanos, para decirles que si tú estás viendo por primera vez este video, que si no te has suscrito al canal, que puedas hacerlo de manera eficaz, que puedas suscribirte, compartir, darle like y hacer tus comentarios, ¿no? Puedes allí en la plataforma hacer alguna petición, dar algún agradecimiento por las bendiciones que has recibido de nuestro Dios, y que así de esa manera podamos estar en unión, en comunión, y estar orando unos por los otros. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes, ¿no? Y también los hermanos que se añadan ahí a cada una de las oraciones, que puedan estar orando por ti, por tus necesidades que tienes. La buena noticia del lugar santísimo, ¿qué concierne? ¿Qué seguridad e invitaciones divinas nos ofrecen estos versículos a cada uno de nosotros? ¿Qué nos compete a nosotros en el lugar santísimo? Vamos a leer Hebreos 4, 14, 16. Dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús mismo conoce las aflicciones que tenemos. Jesús mismo sabe que tenemos aflicciones, que tenemos dolor, que tenemos sufrimiento en esta tierra. Él mismo sufrió. Él no sufrió lo que tú estás sufriendo ahorita. Él sufrió mucho más de lo que tú puedes estar sufriendo ahorita. Por eso la gracia debe de permanecer en Él, porque solamente Él puede darnos el fortalecimiento, puede darnos la seguridad de que va a obrar en nosotros hasta el día del fin de nuestros días en esta tierra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue diciendo Hebreos 10, 19, 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es lo que les decía al principio, ¿no? De que pasó del lugar santo al lugar santísimo en ese día donde se esperaba que fuera la venida de Jesucristo en 1844, ¿no? Dice aquí en el versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiados en que Dios va a obrar, no es lo que nos está diciendo, confiados en que Dios va a obrar. Miren, a final de cuentas se los he dicho a lo largo de nuestras meditaciones, no tenemos otra opción. Dios va a seguir siendo Dios, creas o no creas en Él, hagas o no hagas su voluntad, Dios va a seguir siendo Dios. Por eso es que hasta por lógica nos conviene mejor estar de este lado, ¿no? Donde estamos esforzándonos todos para poder hacer la voluntad de Dios y poder alcanzar su gracia, ¿no? Voy a leer el 22, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La observación de Pablo aquí en Hebreos es mantiene firme, acércate con confianza, ¿no? Dice aquí, nunca te rindas, Cristo viene. Centra su fe en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Él es Jesús. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. La sangre de Jesucristo prepara el camino a cada paso. Esto nos da la esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. La justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos de que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. ¿Cómo es esto? A ver si les puedo dar una explicación extensa o más bien firme de lo que acabamos de leer. Cuando tú transgredes la ley de Dios o pecas así a grandes rasgos, que te cometes un pecado y tú te das cuenta en el momento de que has pecado contra tu prójimo, contra Dios, y tú recurres a Dios, ¿no? En oración y le dices, Señor, perdóname, y te esfuerzas por no cometer más ese pecado, es de la manera que Dios ve tu corazón y te perdona. En este Alexa, momento guarda. estás escuchando toda tu música en modo aleatorio con la experiencia gratuita de Spotify. Déjenme Descubre cómo silenciar disfrutar poquito de tus esto. playlists y álbumes favoritos en cualquier orden sin escuchar anuncios en Spotify. No me había pasado esto que me tocaran anuncios, pero bueno. Vamos a leer Apocalipsis. No me acuerdo cómo me queda aquí. Dice, la justicia puede aceptar, yo me acuerdo que le estaba platicando. Si cada uno de nosotros está en sintonía con eso y que te acercas a Dios de manera que pueda perdonar tu pecado, que Él ve tu corazón, que realmente te arrepentiste, aquí dice que Él borrará todos tus pecados. Dice aquí, Jesús garantiza primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. Dice que no van a ser recordados y que van a ser alejados desde el oriente al poniente.
o si también lo simboliza de esta manera, que los va a aventar a lo profundo del mar y no va a haber más razón de ese pecado, ni conciencia ni nada, ¿no? Se va a desaparecer así como lo oyen. Apocalipsis 11:19, en el contexto del gran conflicto, ¿por qué esta visión es significativa? ¿Cómo muestra el vínculo inseparable entre la ley y el evangelio? Apocalipsis 11:19, en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y acerca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Aquí, en el brillo deslumbrante de la gloria resplandeciente de la presencia de Dios, en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios, descubrimos la ley de Dios en el arca del pacto. Aquí, en el lugar santísimo, revela la justicia y la misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios, porque, entre otras razones, está depositada en el arca del pacto celestial. Hebreos 8:10 nos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de aquellos o de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Miren, la importancia de todo esto que estamos leyendo, quiero que pongan atención aquí. Se nos está yendo casi ya el tiempo, pero quiero que pongan atención en lo que dice el espíritu de profecía. Nos da una explicación más extensa aquí de lo que nos está hablando, de lo que es el santuario, ¿no? De qué manera Dios pone el santuario como un símbolo que nos da la seguridad de que Dios va a proveer, de que proveyó en los tiempos de nuestros antiguos y que va a proveer a hoy. Con certeza tú puedes tener la seguridad de que Dios está proveyendo. ¿Por qué la intención de Jesús es una noticia, la intercesión, de Jesús es una noticia increíblemente buena? ¿Por qué estamos ante la ley como norma de justicia? ¿Qué esperanza tendríamos sin el evangelio? Miren, tenemos a uno que es plenamente capaz y siempre está dispuesto a darnos la preciosa ayuda que requerimos en el momento de la necesidad. Esto es un hecho, ¿no? Si confiamos en que Dios es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Dios y que solamente en Él podemos encontrar. Cuando tú tienes esa fe en las cosas de ese Dios, de Jesucristo que vino y murió por ti y por mí, todo es más fácil, todo es más sencillo, todo es más con más sentido. A darnos la preciosa ayuda que requerimos en el momento de la necesidad. Leímos ahorita, se nos ha invitado a pedir la ayuda y acudir con confianza al trono y la gracia de Dios, a pedir lo que querramos para que se nos sea hecho. Y si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, somos los elegidos de Dios y daremos fruto en la fe constante, acariciando la fe por obra por el mayor y purifica el alma de toda contaminación moral. Muchos frutos es la evidencia de que las palabras de Cristo permanecen en obra en el interior de las personas. Los que poseen esa fe que obra mediante el mayor y purifica el alma serán santificados en cuerpo, alma y espíritu e intelecto. Habrá un misterio eficaz cuando el siervo de Dios se proponga como propósito de su vida asirse de la palabra de Dios con una determinación que nada pueda liberar, aferrarse a esa palabra, alimentarse de ella e impartirla a otros como palabra de vida.
Cuando confiemos plenamente en Cristo, nos daremos a nosotros mismos la ofrenda a Dios. Nuestra dependencia estará centrada en la virtud y la intervención de Cristo como nuestra única esperanza. No hay confusión ni sospecha de que por la fe veamos a Jesús, el enviado de Dios, cuya misión es lograr la reconciliación con los pecadores, contigo, conmigo. Si deseamos creer solamente en Cristo, Él está comprometido con un pacto solemne de mediar en favor de los que, por su intermedio, se acerquen al Padre, con el propósito de garantizar su salvación. Este privilegio está garantizado si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia, paz y oportuno socorro. En el nombre de Cristo ascienden al Padre mientras nuestras peticiones estén siempre a la par con el Redentor. Él intercede en nuestro favor y el Padre deja abiertos todos los tesoros de su gracia para que podamos apropiarnos de ellos. Gocémonos de ellos y los comuniquemos a otros. Pedid a mi Padre, dice Cristo, no digo que yo oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque me habéis amado a mí, dice Jesús. Haced uso de mi nombre. Esto dará eficacia a vuestras oraciones y el Padre os dará riquezas en su gracia, por lo tanto, plenitud y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué bondadosa condescendencia, qué privilegio se nos concede. Cristo es el eslabón que une a un Dios con el hombre. Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, nos ataviamos con sus vestiduras sacerdotales. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con sus brazos, mientras que con el brazo divino se aferra del trono del infinito. Él pone sus méritos como suave incienso en un incensario en nuestras manos a fin de animar nuestras peticiones. Él promete oír y responder nuestras súplicas. Si Cristo se ha convertido en un cauce de oración entre el hombre y Dios, también se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. Ha unido la divinidad con la humanidad. Mis amigos, hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Les dejo la meditación y acerquémonos al trono, a la gracia de Dios, y confiemos en que Él está obrando y va a seguir obrando por nosotros hasta el gran día de su venida. Que Dios me les bendiga grandemente. No se les olvide suscribirse, compartan, denle like y nos estamos viendo mañana en la próxima, Dios mediante, en nuestra siguiente temática de reflexiones. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.